Es hora de curiosear. Hola, ¿qué tal, curiosos? Este es su canal de datos curiosos, el Curiosalian. Disculpo por no haber subido video, es que me puse un poquito triste por haber perdido el antiguo canal. Pero ahorita ya le venimos con todas las ganas y vamos a ser más constantes. Aparte de no nada más subir videos largos, vamos a subir shorts. Entonces, y quédense hasta el final que vamos a estrenar nueva sección de Diccionario Curioso, con 5 palabras no tan comunes. Y no se olviden de su tan querida sección Chismecito Cultural. Por eso los invito a quedarse al final. Entonces, sin más que decir, vayamos al video. Hace unas semanas tuvimos un eclipse no total, al menos en la Ciudad de México. En otros estados así, sí, como en Sinaloa y en esos estados. Bueno, pero ¿sabían que hay se pueden ver dos tipos diferentes de eclipse, el solar y el lunar? Entonces vamos a empezar con el solar. Entonces, primer dato curioso. ¿Sabían que hay 3 tipos de eclipse solar? Es el anular, el parcial y el total, en el que se vio en algunos lugares. Y es el más raro de los 3. El total es cuando la luna tapa totalmente el sol, haciendo que se vea todo oscuro, y es muy hermoso. Al final los vamos a poner esos videos que nos ayudaron unos amigos a grabarlo. Entonces, y también cada uno es diferente, ya que el total tapa todo el sol, el anular deja, como dice su nombre, deja un círculo pareciendo un anillo. Y el parcial es cuando dura poquito tiempo, cuando apenas la luna tapa un cacho del sol. Y todo eso se proyecta en el planeta Tierra. Segundo dato curioso. ¿Sabían que en todo el sistema solar, este es el único planeta en el que podrás apreciar un eclipse? Eso es correcto. Eso es correcto, entonces vamos a tenerlo que cuidar más si no quieres perderte a este maravilloso fenómeno de la naturaleza. Entonces hay que cuidar más la Tierra, ¿no? Tercer dato curioso. Todos conocen lo que es un eclipse, pero ¿saben qué significa la palabra eclipse? Proviene del griego y se refiere a abandono o desaparición, ya que se creía que la luna se comía al sol y desaparecía. Vaya, eso suena muy raro. Cuarto dato curioso. El eclipse que pasó fue un eclipse solar, como ya se había dicho antes. Pero ¿sabían que necesitan esperar 1 a 2 años para que vuelva a repetirse? Bueno, no en el mismo lugar, pero sí es un eclipse solar. ¿Y sabían que para que ocurra uno como el que ocurrió, un eclipse total, necesitan esperar muchos años? Para ser exactos, el 30 de abril del 2052. Vayan preparando sus lentes negros. Quinto dato curioso. Como había dicho en el dato anterior, hasta el 2052 va a poder haber otro eclipse solar. ¡Qué alegría!, ¿no?, para los de México, ya que serán los únicos 2 lugares en el planeta que nunca se van a poder ver ningún eclipse, ya sea solar o lunar. Qué triste. Sexto dato curioso. Todos vimos el eclipse. Si no, comenten acá abajo en los comentarios. Como se pudieron dar cuenta, algunos animales o plantas, como puede ser el girasol que se cerraba, los perros que aullaban, las aves que se dormían. Pues esto pasaba porque se confundían ya ven que estaba oscuro. Para ellos, cuando oscurece significa que está anocheciendo.
Lo que podríamos concluir que la oscuridad que produce el eclipse cambia la conducta de los seres vivos. Y para mí tampoco me gusta tanto la oscuridad. Séptimo dato curioso. Antes, los eclipses tanto lunares como solares eran todo un enigma, ya que la humanidad no los entendía tan bien. Hasta finales del siglo XVII, el científico Johannes Kepler dio su versión científica y clasificó los tipos de eclipses, tanto el lunar como el solar, y sus 3 fases de cada uno. ¡Wow! Hasta ahorita ya son más entendibles. Octavo dato curioso. La humanidad se ha deleitado viendo los fenómenos espaciales, pero nada más la escuela de Cambridge es el que tiene el registro del eclipse más antiguo de toda la historia. 200 años. Ahí por ahí, un 30 de octubre. En el año de 1702 a.C. Vaya, ese registro sí que es muy antiguo. Noveno dato curioso. Otra cosa que también es muy antigua fue la primera grabación de un eclipse solar. Y este se llevó a cabo el 28 de mayo de 1900 por una exploración de la Asociación Astronómica Británica hacia Carolina del Norte por el científico Neville Maskelyne. Esas fotos sí que están increíbles. Décimo y último dato curioso del eclipse solar. ¿Sabían que también hay otro tipo de eclipse solar mucho más raro? Y es el híbrido. ¿Qué pasa cuando se puede transformar el anular en un total o el total en un anular? Y esto ocurre, depende del lado en el que estés. Y esto pasa por la forma elíptica de la Tierra. Y este pasó muy recientemente, el 20 de abril del 2023. ¡Wow! ¡Qué extraño! Ya que han llegado hasta aquí, les pido que le den like, se suscriban, compartan y comenten. Apóyennos para que lleguemos a nuestros primeros 100 suscriptores. Y miren, esa es una revista que les quiero presentar de nuestros amigos de Big Bang. A mí me encantó mucho estos cuentos para dormir. Y son muy terroríficos. Y no nada más hay de terror. Y les quiero recomendar esta revista llamada Big Bang, que a mí me encantó. El tema que más me gustó fue el de cuentos para no dormir, ya que me perturbó un poquito. Y no nada más hay cuentos, también hay juegos. Hay muchos juegos que puedes jugar con tus amigos, actividades de manualidades, de comida. Para esta primavera también más manualidades como estos huevos de colores, con muchas caritas también. Y también hay muchas cosas, muchos datos científicos y culturales que puedes encontrar en la revista. También de comida, de algunas aves o animales que podemos tener, o también para tus mascotas. Y no nada más es eso, también hay muchos dibujos. Y les quería mostrar esto. No nada más trae, esto también te puede servir para el día a día, ya que tiene el ciclo del agua o también perímetros. Quédate así tantito. Ya. Miren, también no nada más trae eso, también te puede ayudar como este del ciclo del agua que trae paso a paso cómo pasa. Y no nada más eso, también trae áreas y perímetros
preguntan. Y hay de dinosaurios, de gatitos. Y les cuento algo. También te pueden dar tips como este. Que dice que las enmiques para que te den mucho. Bueno, terminando de anunciar a nuestros amigos. Agradecer a nuestros amigos de Big Bang por proporcionarnos esta revista. Ya quiero ver qué sale en el siguiente domo. Entonces, gracias. Y vamos al video. No se pierdan la siguiente parte. Primer dato curioso del eclipse lunar. ¿Saben cómo se produce un eclipse lunar? Bueno, aquí se los vamos a explicar. Pasa cuando el Sol, la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol se alinean, haciendo que la Tierra bloquee los rayos del Sol, proyectando su sombra y haciendo que la Luna desaparezca o en pocas ocasiones se vuelva roja. Y no puede pasar en ninguna de sus otras fases, nada más cuando es luna llena. Esto es sorprendente, ¿verdad? Igual que el eclipse solar, el lunar tiene también 3 fases: penumbral, parcial y total. El total es cuando la luna totalmente desaparece. El parcial es cuando no toda la luna desaparece y nada más oculta un cacho de la luna. Y el penumbral es cuando casi oculta toda la luna, pero no es total. Eso sí que es oscuramente sorprendente. Tercer dato curioso. En cualquiera de sus fases, la duración máxima de un eclipse lunar es de 106 minutos, ya que es la fase más alejada de su órbita, haciendo que pase por la mitad de la sombra de nuestro planeta. Es un dato sorprendentemente de máxima sorprendencia. Cuarto dato curioso lunar. Es más común ver un eclipse lunar que un solar, ya que los científicos estiman que en este siglo va a haber 85 eclipses lunares totales. Entonces es más frecuente que uno solar. Esto es perfecto porque vamos a estar listos para subirlo en video. Quinto dato curioso lunar. A diferencia del eclipse solar, el eclipse lunar se puede ver a simple vista, no dañándote los ojos, como el solar. Entonces, este dato va a ser muy reconfortable para ustedes. Sexto dato curioso. ¿Sabían que cuando hay un eclipse lunar, baja muy drásticamente la temperatura en la luna? Llega a esas temperaturas ya que hasta puede romper sus propias rocas por la baja de temperatura tan brusca. Y eso nada más es un dato. Se quedó registrado en el eclipse de 1966. Séptimo dato curioso. ¿Conocen la luna de sangre? Pues esto se produce cuando pasa un eclipse total lunar, cuando la Tierra tapa totalmente el Sol, proyectando su luz residual, y como la onda de la luz roja es más grande que el azul, hace que tenga el color rojo o rosa muy intenso. ¡Wow! Eso sí que es muy colorido. Octavo dato curioso. ¿Sabían que Colón dominó un pueblo de Jamaica gracias a un eclipse? Bueno, esto pasó en 1952, no lo dejaban agarrar ni víveres ni comida, haciendo que él estuviera revisando qué traía, por lo que estaba buscando la forma de convencerlos y encontró un almanaque que en ese tiempo pronosticaba los fenómenos naturales, y por lo que amenazó a los lugareños, diciéndoles que iba a cortar la luz de la luna si no les daban víveres y su apoyo.
Cuando esto pasó, los pobladores se asustaron muchísimo y fueron a buscar a Colón. Entonces le ofrecieron sus víveres y su apoyo incondicional. Y eso le salvó la vida. Abusivo, pero ingenioso. Curioso. ¿Conocen qué es un selenelion? Es cuando la luna y el sol se pueden ver al mismo tiempo eclipsados. Esto ocurre cuando porque la Tierra está en medio de los dos y proyecta su sombra a los dos lados, eclipsando a los dos y haciendo que se vean en lo más alto del cielo. Claro, esto ocurre muy rara vez. Décimo y último dato curioso de los eclipses. Igual que los eclipses solares, los lunares han atraído muchas miradas de científicos. ¿Y saben cuál ha sido el eclipse lunar más antiguo registrado de la historia? En un 30 de noviembre de 3340 a.C. Unos documentos antiguos llamados petroglifos y hasta ahorita nos siguen sorprendiendo. A continuación vamos a poner los videos de los eclipses que se vieron en algunas partes de México totalmente. Y gracias a sus amigos que nos dejaron ponerlos. Abajo en los comentarios vamos a poner sus nombres. Esta es su sección Chismecito Cultural. ¿Tienes a dónde ir este fin de semana? ¿No? Mira, te cuento un lugar en el que puedes ir. ¿Qué te parece ir a Oaxaca al Festival de Anfibios 27 y 28? Para que conozcas sobre ellos, va a haber talleres, información y muchos anfibios. No te lo pierdas. Y hay un evento que hay en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México. Ve los domingos a la 1 p.m. Abre todos los días, pero nada más los domingos a la 1 p.m. está la representación. Y es hecha por la condesa Nelly. No se lo pierdan, vayan y comenten cómo está. Aquí les dejamos el video, no todo completo, para que vayan ustedes. Primer conde de Santiago de Calimaña. Si me permiten, en este breve recorrido les contaré parte de la historia de mi familia y por supuesto de mi casa. Pónganse cómodos, por favor. Todo comenzó en el año de 1527, cuando el bisabuelo, Juan Gutiérrez de Altamirano, llegó aquí a la Nueva España. Él venía de ser el gobernador en Cuba y aquí tomó el puesto de corregidor de Texcoco y veedor, nada más y nada menos que de Hernán Cortés. ¿Han oído hablar de Hernán Cortés, verdad? Sí. Claro. De su gran hazaña de conquistar estas tierras, pues podemos decir que a él le debemos parte de nuestra fortuna, ya que cuando Hernán repartió las tierras conquistadas, les regaló este solar.
bisabuelo Juan, quien nada despistado, poco antes se había casado con Juana Altamirano Pizarro, prima hermana de Cortés. Pero no vayan a pensar mal, no. El bisabuelo fue un gran hombre de negocios. Llegó a acumular grandes riquezas e innumerables propiedades. En la Ciudad de México, como 36 casas, más las viñas, los molinos, la hacienda de Atenco y por supuesto las tierritas que teníamos en encomienda. Esas estaban en Tepeyac, Metepec y Calimaya, siendo esas últimas tierritas las que se nos entregaron a perpetuidad y le dieron nombre a este linaje. Pero no crean, no todo fue gloria y placer, porque a grandes riquezas, grandes responsabilidades, por lo que el bisabuelo fundó el mayorazgo de los Altamirano. ¿Saben lo que es el mayorazgo? Les explico. El mayorazgo era la figura legal que determinaba cómo manejar los bienes, a manera de preservarlos y, por supuesto, incrementarlos, de manera que el bisabuelo dejó claramente dicho, en primer lugar, que la fortuna debía pasar íntegra a manos del primer hijo varón, quien tendría la responsabilidad de preservar e incrementar la riqueza. Número 2. Dicho heredero tenía prohibidos los juegos de azar para no poner en riesgo la fortuna y en caso de que lo hiciera, debía ser multado. Y por último, en caso de que la herencia cayera en manos de una mujer, sería el esposo de ella quien en primer lugar renunciara a sus apellidos para adoptar el apellido Altamirano y se hiciera cargo de la familia. En pocas palabras, solo les diré que los bisabuelos Juan y Juana aportaron la primera riqueza económica y a las demás generaciones nos correspondía incrementarla. Aunque claro, hubiera sido bueno por lo menos conservarla, pero ustedes comprenderán, aquella época, la juventud, las fiestas. Y bueno, nosotros aportamos títulos nobiliarios. De esos llegamos a coleccionar como 17. Aunque claro está que de todos esos el más importante, el único diría yo, es el de Condes de Santiago de Calimaya. Santiago porque éramos fieles devotos del apóstol Santiago. Y Calimaya por las tierritas que ya les mencioné. Además de ser el que le da nombre a este palacio. Palacio. ¡Qué descortesía la mía! No les estoy mostrando la casa. Solo permítanme aclarar un pequeñísimo detalle. Esta no fue la casa que yo habité cuando vivía. La anterior se deterioró por una serie de inundaciones que hubo aquí en la Ciudad de México. Ya ven que casi no se inunda. Por lo que esta casa se comenzó a construir en 1776 y se terminó en 1779 bajo la dirección de un gran arquitecto, Francisco Guerrero y Torres, uno de los máximos exponentes del barroco mexicano. Para mayores referencias de él, también diseñó la iglesia del Pocito que está en la villa y el Palacio de Iturbide, que se encuentra en la calle de Madero. Pero lo importante fue esta casa, por supuesto. Así que, si me permiten, vamos a conocer algunos detalles de aquí. ¿Será que salimos o no? Acompáñenme de aquel lado, por favor.
vengan de este lado y si son tan amables. Gaby. Les pido de favor que nos acomodemos en la banqueta sin acercarse a la avenida. Podrían atropellarle. Y lo peor, ensuciarían mi entrada. La sangre es muy difícil de quitar. Antes de comenzar con esta parte, porque luego lo olvido cuando regresamos adentro, les voy a solicitar un fuerte aplauso en agradecimiento a la dama y el caballero que hacen silencio para que yo pueda hacer esta parte. Gracias. Me apuro para que ustedes también sigan trabajando. Lo primero que debo demostrarles es el contraste rojo entre el tezontle rojo y la cantera blanca, que simulan ser pendones de terciopelo rojo, atados con cuerdas de plata, tal como se adornaban los palacios españoles. Arriba de cada uno de los balcones se labraron en la roca misterios religiosos, a excepción del balcón central, en el que se colocó el escudo de armas de nuestra familia y que se conforma de 4 escudos que ya les mostraré a detalle más adelante. Hasta arriba, rodeando todo el palacio, tenemos cañones labrados en piedra que hacen mención de nuestra participación en el ejército. Y en aquella esquina se encuentra el balcón de las habitaciones principales y que tiene la característica de dar vuelta a la calle, teniendo así una hermosa vista de República del Salvador. Bueno, Divino Suárez, en esa misma esquina, pero justo en los cimientos, ustedes alcanzarán a ver las fauces de una serpiente que aquí conocían como Quetzalcóatl o serpiente emplumada, colocadas ahí como símbolo de la unión de las dos culturas. Es como si surgieran de la tierra para sostener sobre sus fauces inmortales la carga del virreinato. Muy poético, ¿no crees? Pero eso no lo dije yo, lo dijo un escritor muy famoso, Salvador Novo. ¿Han oído hablar de él? Sí. Bueno, no importa, él no tiene nada que ver con nuestra familia, así que mejor vayamos a leer las puertas. Lo primero que debo preguntarles, mis queridos invitados, es si alguna vez han leído una puerta. No. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto analfabetismo hay en sus tiempos! Pero les enseñaré a leer por lo menos estas. Se leen de arriba a abajo, por lo que en la parte superior encontrarán un dragón chino en cada puerta. Y dije bien, dragón chino. Y no es piratería. Y tampoco es Quetzalcóatl, como se ha llegado a mencionar. Esos dragones hacen referencia a uno de los títulos nobiliarios de nuestra familia, adelantados perpetuos de las Islas Filipinas, ya que un pariente lejano ayudó en la conquista de dichas islas.
siendo uno de los pioneros en trazar la ruta marítima que iba de Acapulco a las Islas Filipinas, contribuyendo así al desarrollo económico entre Oriente y Occidente en la famosísima nao de China o galeón español. Debajo de ellos tenemos fragmentos de los escudos. En la parte interior de las puertas, el escudo de la familia Altamirano. Esos con bolitas y tachecitos, ya los vieron. Justo al lado, el escudo de la familia de los Velasco y debajo los escudos completos. De este lado el de la familia Castilla y de ese otro el de la familia Mendoza. Las 4 familias más importantes que conformaron nuestro linaje y los 4 escudos que conforman el escudo de armas del balcón central. Y debajo de ellos tenemos el rostro de Eón, dios del viento en la mitología griega y de cuya boca salen viento y flores, que junto con las castañuelas, al lado de ellos en la parte externa de la puerta, hablan de la alegría, de la algarabía que caracterizó las fiestas de este palacio. No es por presumir, pero nosotros contábamos con uno de los salones de fiesta más grandes de la Nueva España, y no importaba el motivo, un aniversario, un santo, un cumpleaños, cualquier evento era digno de ser celebrado en grande. Inolvidables fiestas. Continuemos con las puertas. Otro elemento muy importante son los yelmos o caretas, uno diferente en cada puerta y con los cuales recibíamos a nuestros invitados, porque para aquel que llegaba en son de paz, las puertas de este palacio estarían abiertas de par en par. Pero para aquel que llegara en son de guerra, las puertas de este palacio permanecerían cerradas. Y de la misma manera serían recibidos. Que no es el caso, ¿verdad? También se colocaron herramientas de labranza, como la hoz, haciendo referencia de la producción de nuestras tierras, y en el centro los medallones con un castillo y la flor de lis, que hacen mención de nuestra relación directa con la nobleza española. Y hasta abajo, ustedes verán unos leones coronados. Esos son unos lindos trofeos de guerra. Y pues, como con las puertas abiertas han sido recibidos, volvamos al patio principal. Pues bien, este patio tiene interesantes características arquitectónicas. Para empezar, solo tenemos un muro con puertas y ventanas justo a mis espaldas, y en cuyo centro se colocó una fuente labrada en piedra. De esta fuente hay una interesante leyenda que ya les contaré más adelante. Por ahora solo les diré que el elemento principal de la fuente es la Nereida Galatea, una de las hijas de Nereo. Justo arriba de ella encontraremos nuevamente la flor de lis. A los lados, unos tritones custodiándola, y alrededor, niños jugando con serpientes marinas. Todos los elementos de la fuente son marítimos, ya que fue a través de esa vía que se logró la conquista de las Islas Filipinas.
y de estas tierras. El resto de los muros son pasillos con columnas y arcos, en cuyas enjutas o uniones se labraron nuevamente los escudos de las familias más importantes. Hasta arriba, cañones que servían como canaletas para dejar caer el agua de lluvia. Debajo de cada uno de ellos se colocó el rostro de un león con rasgos orientales, por nuestra relación con las Filipinas. Al fondo se encontraba el patio trasero o de servicio, donde antiguamente se encontraban las habitaciones de los sirvientes y las bodegas. Disculparán que haya los pases, pero tengo ese espacio reservado para otras actividades. Aunque sí les puedo mostrar algunos detalles más de esta casa, para lo cual voy a requerir que se levanten nuevamente y que nos movamos para subir a otras partes de la casa. Vengan conmigo para que vayamos a la planta alta. Antes de subir, quisiera presentarles a mis lindas mascotitas, estos leoncitos labrados en piedra que tenían y tienen la función de custodiar el acceso. No cualquiera tenía permitido subir. Además, si se fijan bien, el contorno de la escalera forma una figura geométrica. ¿Alguien me puede decir cuál es? Un octágono. Fuerte, caballero. Un octágono. Fuerte. Un octágono. Presuma que usted fue a la escuela elemental a lo que debía. Octágono. Figura de 8 lados y muy importante en la filosofía oriental. Como verán, eso del Feng Shui no es ninguna novedad. Este octágono tiene la función que al pasar a través de él, todas las energías negativas son equilibradas. Y no me lo vayan a tomar a mal, mis queridos invitados. Pero a ustedes, como que les urge una equilibradita. Así que acompáñenme, no sin antes mencionar que si alguno tiene dificultades para subir escaleras por cualquier condición médica, mi compañera Gaby, que está aquí levantando la mano, puede acompañarles al elevador para vernos en el siguiente punto. Y solo por aclarar, debo decirles que la pereza no es condición médica. Así que vengan.
Lo primero que debo solicitar en este punto es que no se recarguen en los barandales, porque aunque se les da el debido mantenimiento, el tiempo no pasa en vano, y no quisiera encontrarles allá abajo como Coyolxauhqui. Entonces, por favor, sin recargarse en los barandales. Y comentarles que comprenderán que la mayoría de las habitaciones de la casa ya han sido modificadas. Ahora son salas de exposiciones para artistas contemporáneos, o a veces no tan contemporáneos. Así que tendré que requerir de su imaginación para contarles cómo era la distribución cuando esto era una casa. Al fondo, en toda esa área, teníamos las habitaciones principales y los cuartos de placer. Y ahí sí frenen la imaginación, queridos. Se llamaban así porque ahí es donde tomábamos el baño. Y cuando nos bañábamos, los sirvientes nos preparaban una copa, un bocadillo, alguna golosina, metiditos en la tina, que nos consentían de lo lindo. Como verán, ese concepto suyo del spa tampoco es novedad. De este lado, en toda esa área, teníamos el salón del estrado. Es en el que les digo que se organizaban unas fiestas. Aunque claro, no era importante solo por sus fiestas o por sus invitados. Ahí teníamos un espacio reservado para el rey, que se conformaba de un estrado, una silla, la pintura del rey en turno, y todo eso cubierto por un dosel. Esperábamos que algún día el rey viniera a visitarlo. Lamentablemente nunca vino, y yo morí en la espera. Y aquí tenemos nuestra capilla. Debo mencionarles que tener una capilla en casa no era algo permitido a todas las familias. Esto implicaba un permiso especial del rey de España. Permiso que, por supuesto, para mi familia fue sencillo conseguir. Además de mencionarles que en aquellos tiempos la misa era una obligación diaria, de la que nadie se escapaba. Incluso los sirvientes debían venir todos los días a escucharla. Por eso, si se fijan bien, en las columnas de follaje podrán encontrar un par de rostros prehispánicos. ¿Sí los ven? Sí. Creo que me queda más. Ahorita les digo. Justo al centro de la columna, su lengua, su boca, su nariz, sus ojos, sus cejas. Y otro igualito justo al frente. En aquellos tiempos, la gente originaria de estas tierras fueron los encargados de construir estos palacios, de manera que al labrar las columnas colocaron elementos de sus creencias. Así que claro que venían a misa todos los días, muy bañaditos y muy puntualitos. Pero venían también a lo suyo. Y yo ahora, como Moisés, que se abran las aguas para poder pasar, si me permite. Y por supuesto que se cumpla la vieja ley que dice que los últimos serán los primeros.
Brevemente les comentaré que en esa habitación tenemos nuestra sala de música que pronto reabrirá sus puertas porque ya está siendo restaurada. Mientras tanto, permítanme comentarles que en esa habitación es donde a las señoritas se nos enseñaba arte, conversación, buenos modales, piano. En nuestros tiempos, cuando una señorita concluía su instrucción, tenía solo dos opciones. Número 1, casarse, por supuesto. O número 2, irse de monja a un convento. No es como ahora con ustedes, que pueden ir a donde quieren, estudiar lo que prefieran, no casarse, si así no lo desean. Y aún así no lo valoran. Vengan conmigo, por favor. Pues sí, ahora subiremos a la última habitación que se construyó en este palacio y daremos un brinco significativo en el tiempo, porque todo lo que les he mostrado de la casa hasta el momento data del siglo XVIII y esa habitación se construyó ya entrando el siglo XX, hecha exclusivamente para Joaquín Clauset. Un muchachito muy inquieto, debo confesarles. Fue abogado, escritor, activista político, periodista, pintor, esposo de la última descendiente de la familia Calimaya, Ángela Cervantes. Su nombre completo fue José Joaquín Marcelino Quirico Clauset Trocón. Nació en el estado de Campeche, pero como les digo, fue inquieto y respondón desde chiquito. Así que después de que tuvo una confrontación directa con el gobernador del estado, lo expulsaron del bachillerato y claro está, se vino a vivir a la Ciudad de México. Pero bien lo decía mi abuela, genio y figura hasta la sepultura. Porque aquí se juntó con un grupo de jovencitos de ideas liberales y opositores al gobierno del general Porfirio Díaz. Participó en varias publicaciones, además. El Hijo del Aguizote, El Monitor, El Universal. Y no conforme, fundó su propio periódico llamado El Demócrata. Comprenderán que como consecuencia de sus críticas al gobierno, estuvo varias veces en la cárcel. Pero llegó a escaparse de la cárcel de Belén y se escondió aquí, en esta casa. Y fue cuando conoció a la que sería su esposa. Claro está que prófugo de la justicia, viajó a los Estados Unidos y de ahí a Europa, donde se encontró con el movimiento impresionista y quién lo iba a decir, las vueltas que da la vida. Todo esto lo llevarían a convertirse en uno de los máximos exponentes del impresionismo mexicano. Así que subiremos para conocer parte de su obra. Solo debo requerir dos cosas importantes. Número 1, no se recarguen en las paredes de ese espacio y no toquen nada, por favor, porque a veces se ensucian o rompen y no pagan. Ya los conozco. Y número 2, no se permiten fotografías ni video en ese espacio. De ningún tipo, por favor. Ni sin flash, ni de esto que ustedes llaman celular. ¡De ningún tipo! Por favor, reten su memoria un ratito en el día. Vénganse.
Le damos gracias a la condesa Nelly por dejarnos publicar este pequeño corto de la representación. Entonces, gracias. Y ahora vamos a nuestro diccionario curioso. Vamos a nuestra nueva sección, diccionario curioso. Primera palabra, mirruña. ¿Saben qué significa? ¿La han escuchado? Bueno, pues mirruña significa la parte chiquita de algo o casi insignificante de algo o muy chiquito. Tercera palabra, docebado. Significa, es una figura que tiene 12 lados. Cuarta palabra, estentor. Se refiere a una persona con la voz muy fuerte. Quinta palabra y última, nictálope. Animal o persona que ve mejor en la noche. Hemos llegado al final del video. Gracias por llegar. Si llegaron a esta parte, muchas gracias. Y suscríbanse y compartan para que lleguemos a los 100 suscriptores. Entonces, hasta luego.